¿Alguna vez te has preguntado cómo Bolivia, un país lleno de montañas majestuosas, desiertos de sal infinitos y selvas exuberantes, llegó a ser lo que es hoy? Desde los antiguos pueblos originarios y la poderosa civilización de Tiwanaku, pasando por la conquista española, la explotación colonial, guerras devastadoras y revoluciones que cambiaron para siempre la vida de su gente, hasta los movimientos indígenas y los desafíos modernos, la historia de Bolivia está llena de luchas, resistencia y esperanza. En este viaje te vas a conectar con cada lucha y cada victoria. Sentirás la dolorosa realidad de quienes perdieron tierras, libertad y oportunidades, y comprenderás cómo generaciones de bolivianos han trabajado incansablemente para construir un país más justo. Pero no solo conocerás las dificultades, también descubrirás la resiliencia, la fortaleza y la esperanza que forjaron la identidad boliviana y cómo cada desafío enfrentado ha sido el paso necesario hacia un futuro con oportunidades y derechos para todos. Este es un relato que te hará sentir parte de la historia, que te permitirá entender por qué Bolivia es un país de orgullo, lucha y transformación constante. Prepárate para sumergirte en la historia completa de Bolivia, un viaje épico de dolor, aprendizaje y superación, que te hará mirar el presente con ojos nuevos y valorar el esfuerzo de quienes hicieron posible que Bolivia siga de pie hoy. Antes de comenzar nuestro viaje por la historia completa de Bolivia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Además, quiero que dejes un comentario abajo con la frase «La historia me inspira a conocer mi país». Sí, repite conmigo. La historia me inspira a conocer mi país. Cuando dejas este comentario, no solo compartes tu opinión, sino que ayudas a que más personas que necesitan escuchar esta historia también la descubran. Así, juntos, podemos expandir el conocimiento y el orgullo por nuestra historia. 1. Los pueblos originarios y la gran civilización Tiwanaku. Hace miles de años, antes de que existieran ciudades modernas, los altiplanos de lo que hoy conocemos como Bolivia estaban habitados por pueblos originarios que observaban las estrellas, cultivaban la tierra y construían comunidades sólidas. Entre estos pueblos surgió Tiwanaku, una de las civilizaciones más importantes de Sudamérica precolombina. Imagina enormes estructuras de piedra talladas con precisión, pirámides y templos que se alineaban con el sol y con los movimientos astronómicos. Todo estaba pensado para conectar la vida humana con la naturaleza y el cosmos. La sociedad de Tiwanaku era altamente organizada. Contaban con avanzados sistemas de riego que transformaban terrenos áridos en fértiles, cultivaban papa, maíz y quinoa, y desarrollaron técnicas de construcción que aún hoy sorprenden a arqueólogos. Sus esculturas y monolitos, como el famoso Monolito de Ponce, muestran figuras que combinan lo humano y lo divino, revelando una cultura profundamente espiritual. Pero Tiwanaku no solo destacaba por sus templos o agricultura, también fue un centro de intercambio cultural y comercial. Sus habitantes comerciaban con sal, cerámica y metales, conectando regiones lejanas y difundiendo conocimientos. Aunque con el tiempo la ciudad entró en declive, su legado se mantuvo vivo, dejando huellas que los pueblos posteriores respetarían y recordarían. Este capítulo inicial nos muestra que Bolivia no nació con la colonización ni con la independencia. Sus raíces son profundas, llenas de ingenio, espiritualidad y resistencia. Cada piedra de Tiwanaku nos habla de un pueblo que miraba el cielo y la tierra con respeto y entendimiento, y que sembró la semilla de la historia boliviana que vendría después. 2. El Imperio Inca y la integración de Bolivia. Después del esplendor de Tiwanaku, siglos más tarde,
El vasto y poderoso imperio inca comenzó a expandirse desde su centro en Cusco, Perú, hacia el sur y el este, llegando a incorporar gran parte del territorio que hoy conocemos como Bolivia. Este proceso no fue solo una conquista militar. Los incas buscaban integrar los territorios bajo su administración, imponiendo un orden centralizado y conectando pueblos diversos a través de una red de caminos que parecía no tener fin, los famosos Capac Ñan. En este periodo, ciudades y regiones como La Paz, Cochabamba y el altiplano alrededor del lago Titicaca comenzaron a sentir la influencia del imperio. Los incas introdujeron nuevas formas de organización social, donde cada comunidad debía tributar y colaborar con el Estado, pero a cambio recibía protección, acceso a infraestructura y participación en ceremonias religiosas que reforzaban la unidad del imperio. La agricultura también experimentó un salto notable. Los incas llevaron técnicas de terrazas en las montañas, canales de riego y almacenamiento de alimentos que permitieron que la población creciera y prosperara incluso en los ambientes más difíciles del altiplano. Además, promovieron la construcción de fortalezas y centros administrativos que no solo servían como vigilancia militar, sino también como puntos de intercambio cultural y económico. Pero más allá de la administración y la economía, los incas respetaron y absorbieron elementos de las culturas locales. Muchos templos y ceremonias de Tiwanaku y otros pueblos originarios se integraron al nuevo sistema religioso, creando un sincretismo que fortalecía la cohesión del territorio. De esta manera, Bolivia comenzó a formar parte de una historia más amplia de civilización andina, conectada con uno de los imperios más impresionantes de la historia precolombina. Este capítulo nos muestra cómo la región boliviana fue testigo de la grandeza de los incas, una época donde la ingeniería, la organización social y la espiritualidad se unieron para crear un legado que aún hoy podemos admirar en ruinas, caminos y tradiciones culturales. 3. La llegada de los conquistadores españoles. A comienzos del siglo XVI, los Andes y los altiplanos bolivianos se convirtieron en el escenario de uno de los encuentros más dramáticos de la historia: la llegada de los conquistadores españoles. Hombres como Francisco Pizarro y Diego de Almagro avanzaban desde el oeste, atraídos por los rumores de riquezas inimaginables, especialmente la famosa plata de Potosí, que se convertiría en el corazón económico de toda la región. Los pueblos originarios, aún bajo la influencia incaica, observaban con asombro estas extrañas embarcaciones y caballos, animales desconocidos que parecían volar sobre la tierra con gran velocidad. La guerra, la diplomacia y las alianzas cambiaron rápidamente la dinámica del poder. Algunos líderes locales decidieron colaborar con los españoles, mientras otros resistieron con valentía, luchando por proteger su tierra, sus templos y sus comunidades. Potosí, que se transformaría en la ciudad más rica del continente, surgió casi de la nada como un centro de extracción de plata. Allí, las montañas que antes eran silenciosas se llenaron de ruido, polvo y actividad constante. La minería transformó la geografía, la economía y la vida social. Cientos de indígenas fueron forzados a trabajar en las minas bajo el sistema de mita, mientras los colonos españoles acumulaban riquezas y poder político. Pero la llegada de los españoles no solo cambió la economía, también introdujo nuevos idiomas, religión y costumbres. Las iglesias se levantaron sobre antiguos templos y la fe católica comenzó a difundirse, mezclándose en ocasiones con creencias locales, creando un primer contacto entre mundos que parecían totalmente distintos. Este capítulo marca el inicio de un periodo donde Bolivia dejaría de ser solo una región andina rica en cultura
para convertirse en un territorio estratégico dentro del vasto imperio español, un lugar que, aunque conquistado, jamás olvidaría sus raíces ni la grandeza de sus pueblos originarios e incas. Si hasta ahora estás disfrutando este viaje por la historia completa de Bolivia, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo historias fascinantes de nuestro país y de toda América. Y no olvides darle me gusta a este video, porque con tu apoyo podemos llegar a más personas que necesitan conocer y conectar con nuestra historia. Recuerda también dejar un comentario con la frase: "La historia me inspira a conocer mi país". Tu interacción hace que esta historia llegue más lejos y que más personas se conecten con nuestras raíces. 4. La explotación colonial y la sociedad virreinal. Tras la conquista, Bolivia pasó a formar parte del Virreinato del Perú y más tarde del Alto Perú, un territorio clave para la corona española por sus enormes riquezas minerales. La ciudad de Potosí se convirtió rápidamente en el centro económico más importante del continente americano, gracias a la famosa Cerro Rico, una montaña repleta de plata que alimentaba las arcas del Imperio Español. La vida en esta época estaba marcada por la explotación de los pueblos originarios. Mediante el sistema de mita, miles de indígenas eran obligados a trabajar en las minas bajo condiciones extremadamente duras, con jornadas agotadoras y peligros constantes. Muchos no sobrevivían, y los que lo hacían sufrían daños físicos permanentes. A cambio, los españoles les ofrecían protección y acceso limitado a bienes, aunque en la práctica la desigualdad era abismal. La sociedad virreinal estaba organizada jerárquicamente. En la cúspide estaban los españoles peninsulares, luego los criollos, los mestizos y finalmente los indígenas y africanos esclavizados. Esta estructura rígida generaba tensiones constantes y un profundo sentimiento de injusticia entre quienes ocupaban los niveles más bajos. Pero la colonia también dejó huellas culturales que perduran hasta hoy. Se construyeron iglesias, conventos y plazas que mezclaban el estilo europeo con elementos locales. La religión católica se impuso, pero a menudo se fusionó con creencias indígenas, creando un sincretismo que todavía se observa en festividades y rituales. La explotación colonial no solo afectó a las personas, sino también al territorio. Los recursos naturales fueron extraídos de manera intensiva y la economía se centró casi exclusivamente en la minería, dejando poca inversión en agricultura o desarrollo urbano fuera de los centros mineros. Este modelo económico, basado en la extracción, marcaría la historia de Bolivia durante siglos y sería fuente de desigualdades y conflictos futuros. Este periodo muestra cómo la riqueza de la tierra y la valentía de los pueblos originarios convivieron con la opresión, sentando las bases para las futuras luchas por libertad, justicia y autonomía que definirían la historia del país. 5. Las primeras rebeliones indígenas. A pesar del control estricto de los españoles, el espíritu de resistencia nunca desapareció entre los pueblos originarios del Alto Perú. Durante el siglo XVIII surgieron líderes valientes que no estaban dispuestos a aceptar la explotación y las injusticias del sistema colonial. Entre ellos destacan figuras emblemáticas como Túpac Katari y Bartolina Sisa, quienes se convirtieron en símbolos de la lucha por la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. En 1781, Túpac Katari organizó una de las rebeliones más impresionantes de la época. Sitió la ciudad de La Paz durante meses, construyendo fortificaciones y manteniendo una resistencia organizada que sorprendió a los conquistadores. Junto a Bartolina Sisa, Katari movilizó a miles de indígenas de diferentes regiones, demostrando que, aunque divididos por etnias y territorios, podían unirse frente a un enemigo común.
Estas rebeliones no solo fueron militares, sino también símbolos de identidad y esperanza. Los pueblos indígenas reclamaban no solo su libertad, sino también la preservación de sus tierras, costumbres y formas de vida. A pesar de que muchas de estas revueltas fueron finalmente sofocadas por los españoles, dejaron un legado poderoso. Demostraron que la resistencia era posible y que el espíritu de libertad nunca podía ser totalmente aplastado. Además, estas luchas inspiraron a generaciones futuras. La memoria de Katari y Sisa se mantuvo viva entre las comunidades, recordando que la historia no estaba solo escrita por los conquistadores, sino también por quienes se levantaban con coraje contra la opresión. Este capítulo muestra cómo Bolivia, incluso bajo un sistema opresivo, vio nacer el primer despertar de conciencia indígena, un paso decisivo hacia la lucha que siglos más tarde llevaría a la independencia y a la búsqueda de justicia social. 6. Influencias de las guerras de independencia latinoamericanas. A comienzos del siglo XIX, los vientos de libertad que recorrían América Latina comenzaron a sentirse en el Alto Perú. Inspirados por los movimientos independentistas de Argentina, Chile y Venezuela, los patriotas locales comenzaron a organizarse para enfrentar a la corona española y reclamar su derecho a gobernarse. Este período estuvo marcado por la mezcla de esperanza y dificultad, ya que la región estaba llena de montañas, valles y caminos difíciles, lo que complicaba la coordinación de los movimientos revolucionarios. Héroes locales y extranjeros jugaron un papel crucial. Líderes como Antonio José de Sucre y José Miguel Lanza se unieron a los patriotas bolivianos para planear campañas militares que combinaban estrategia, valentía y conocimiento del terreno. Batallas como las de Suipacha y otras pequeñas escaramuzas demostraron que, aunque los españoles seguían siendo poderosos, la determinación de los patriotas era imparable. Pero la independencia no se logró de un día para otro. Hubo derrotas dolorosas, traiciones internas y conflictos entre diferentes facciones de patriotas. Cada victoria y cada pérdida enseñaba lecciones valiosas. La necesidad de unidad, la importancia del liderazgo y la fuerza que surgía de la pasión por la libertad. Al mismo tiempo, las ideas de libertad, igualdad y derechos ciudadanos se difundieron entre la población. Campesinos, mestizos e indígenas comenzaron a comprender que la lucha no solo era militar, sino también política y social. La independencia era una oportunidad para transformar la sociedad, cuestionar las jerarquías impuestas por la colonia y crear un país donde todos pudieran tener voz. Este capítulo nos muestra cómo Bolivia no fue una isla aislada durante las guerras de independencia latinoamericanas. Su historia se entrelazó con la de otras naciones, y su pueblo aprendió que la libertad era un objetivo colectivo, construido con sacrificio, estrategia y coraje. 7. La independencia de Bolivia en 1825. Después de años de lucha, batallas y sacrificios, el 6 de agosto de 1825, Bolivia finalmente alcanzó su independencia. Este fue un momento histórico lleno de emociones, marcado por la unión de patriotas locales y líderes extranjeros que habían contribuido a liberar el territorio del dominio español. La independencia no solo representó el fin de la colonización, sino también el inicio de un proceso de construcción de un país soberano con su propia identidad y futuro. Simón Bolívar, el libertador, jugó un papel decisivo en este logro, y en honor a su liderazgo y visión, los nuevos territorios decidieron llamar Bolivia al país. La proclamación se realizó en una ceremonia solemne, con ciudadanos, soldados y representantes de diferentes regiones reunidos, conscientes de que estaban escribiendo un capítulo que cambiaría para siempre la historia del altiplano y sus pueblos.
La independencia no fue simplemente un acto militar, también simbolizó la esperanza de un pueblo que había sufrido siglos de explotación, desde las minas de Potosí hasta las aldeas más remotas. Por primera vez, los ciudadanos podían imaginar un futuro donde la justicia, la participación y los derechos fueran valores fundamentales, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer para lograrlo plenamente. Sin embargo, los desafíos no tardaron en aparecer. El país, joven y recién formado, debía enfrentar problemas de organización política, económicos y sociales. Las fronteras aún eran inciertas y las tensiones internas entre diferentes grupos políticos y sociales mostraban que la libertad traía consigo responsabilidad, negociación y construcción constante de la unidad nacional. Este capítulo simboliza el nacimiento de Bolivia como nación independiente, un país forjado en la resistencia, la valentía y la visión de un pueblo que nunca dejó de luchar por su libertad. Fue el punto de partida de una historia llena de desafíos, heroísmo y sueños de un futuro propio. Si estás disfrutando de este recorrido por la historia completa de Bolivia, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos y seguir aprendiendo juntos sobre nuestra historia. Y si este video te está gustando, dale me gusta para apoyarnos y ayudar a que más personas descubran estas historias fascinantes. No olvides también dejar un comentario con la frase "La historia me inspira a conocer mi país". Con tu apoyo podemos llegar a muchas más personas que necesitan escuchar estas palabras. 8. Primeros gobiernos y conflictos internos. Tras la independencia de 1825, Bolivia se enfrentó a un gran desafío: construir un gobierno estable en medio de un territorio amplio, diverso y marcado por siglos de desigualdad social. Los primeros años republicanos estuvieron llenos de esperanza, pero también de incertidumbre y conflictos. Diferentes líderes, conocidos como caudillos, surgieron en distintas regiones, cada uno con su visión de cómo debía gobernarse la joven nación. La dificultad principal radicaba en unir un país formado por indígenas, mestizos, criollos y españoles recién liberados, con intereses económicos y sociales a menudo contradictorios. Las ciudades del altiplano y las regiones del oriente tenían necesidades y prioridades distintas, y la ausencia de infraestructura y comunicación complicaba la administración. Los primeros gobiernos intentaron establecer leyes, impuestos y estructuras administrativas, pero las tensiones eran constantes. Golpes de Estado y cambios abruptos de poder marcaron la política durante estas décadas, demostrando que la independencia no garantizaba automáticamente la estabilidad. Sin embargo, cada intento de gobierno aportaba lecciones valiosas sobre liderazgo, negociación y construcción del Estado. A pesar de las dificultades, se comenzaron a establecer instituciones básicas, tribunales, ejércitos organizados y sistemas de educación rudimentarios. Al mismo tiempo, la población empezaba a involucrarse más en la vida política, comprendiendo que la libertad recién conquistada debía acompañarse de responsabilidad y participación. Este periodo refleja que la independencia no fue un final, sino un inicio lleno de retos. Bolivia comenzó a definir su identidad como nación, aprendiendo que gobernarse requería unidad, tolerancia y visión estratégica. La historia de estos primeros gobiernos muestra que la libertad se construye día a día, con decisiones difíciles y con el esfuerzo constante de quienes aman a su patria. 9. La Guerra del Pacífico y la pérdida del litoral. A finales del siglo XIX, Bolivia enfrentó uno de los momentos más críticos de su historia, la Guerra del Pacífico, 1879-1884, un conflicto que marcaría para siempre su geografía, economía y sentimiento nacional. Bolivia, aliada con Perú, se enfrentó a Chile
en una guerra por el control de territorios ricos en salitre y minerales a lo largo de la costa del Pacífico. El país, recién consolidado tras décadas de conflictos internos, se encontró con enormes desafíos militares y logísticos. Las fuerzas chilenas, mejor equipadas y con mayor experiencia en combate, lograron avanzar rápidamente, mientras que Bolivia luchaba por movilizar tropas y recursos en un territorio montañoso y difícil de atravesar. La derrota tuvo consecuencias profundas. Bolivia perdió su acceso soberano al Océano Pacífico, convirtiéndose en un país sin litoral. Esto no solo afectó el comercio y la economía, sino también el orgullo y la identidad nacional. La pérdida del mar se convirtió en un símbolo de lucha histórica y un recordatorio de que la independencia y la soberanía eran todavía frágiles frente a poderes externos más fuertes. Durante la guerra, las ciudades y poblaciones bolivianas mostraron valentía y resistencia. Se organizaron voluntarios, se construyeron fortificaciones y se intentaron estrategias para recuperar los territorios, aunque la superioridad chilena fue decisiva. La tragedia de la guerra generó dolor, pero también un sentimiento de unidad entre los bolivianos, que comprendieron que el futuro del país dependía de la cooperación y la preparación estratégica. Este capítulo nos enseña cómo Bolivia aprendió que los conflictos externos podían redefinir la historia de la nación y que la resiliencia y la memoria colectiva se convertirían en herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos posteriores. La pérdida del litoral no detuvo la construcción de la identidad nacional, más bien reforzó la determinación de un país que, aunque limitado geográficamente, mantenía un espíritu inquebrantable. 10. La economía minera y los ciclos de auge y crisis. Tras la Guerra del Pacífico, Bolivia se encontró enfrentando enormes desafíos económicos. Sin acceso directo al mar, dependía aún más de sus riquezas minerales, especialmente el estaño y otros metales, que se convirtieron en la columna vertebral de la economía nacional durante finales del siglo XIX y gran parte del XX. Ciudades como Oruro, Potosí y La Paz se consolidaron como centros de actividad minera y comercial. La minería, sin embargo, no fue un camino fácil ni estable. Bolivia vivió ciclos de auge y crisis. En épocas de alta demanda internacional, los minerales generaban riqueza y empleo, y algunas regiones prosperaban. Pero cuando los precios caían o los mercados cambiaban, la economía entraba en recesión, afectando profundamente a la población. Esto creó una dependencia casi total de la minería, limitando el desarrollo de otros sectores económicos como la agricultura o la industria. El trabajo en las minas también revelaba desigualdades persistentes. Los obreros, muchos de ellos indígenas, enfrentaban condiciones duras y peligrosas, mientras los propietarios y empresas extranjeras acumulaban grandes beneficios. Este contraste fomentó movimientos sociales y sindicales que décadas después serían decisivos para los cambios políticos y la búsqueda de justicia laboral en el país. A pesar de los desafíos, la riqueza minera permitió que Bolivia mantuviera cierta relevancia en el mercado internacional y financiara la infraestructura básica del país, aunque siempre con grandes tensiones sociales y económicas. La historia de esta economía demuestra cómo un recurso natural puede ser tanto una bendición como una carga, moldeando la política, la sociedad y la cultura de la nación. Este capítulo nos muestra que Bolivia, incluso frente a la adversidad y la pérdida de territorios estratégicos, continuó construyendo su identidad y su economía sobre lo que tenía a su alcance, enfrentando los altibajos de un mundo cambiante y manteniendo viva la esperanza de desarrollo y estabilidad. 11. Movimientos sociales y la Revolución de 1952. Durante la primera mitad del siglo XX,
Bolivia vivió un periodo marcado por profundas desigualdades sociales. La riqueza generada por la minería no se distribuía de manera equitativa. Los trabajadores, en su mayoría indígenas, sufrían condiciones extremas en las minas, mientras que los dueños de las explotaciones y las empresas extranjeras acumulaban enormes beneficios. Esta situación provocó el surgimiento de movimientos sociales y sindicatos que luchaban por mejores salarios, derechos laborales y justicia social. El descontento popular alcanzó su punto máximo en 1952, cuando la Revolución Nacional transformó radicalmente la estructura del país. Esta revolución no fue solo un levantamiento militar, sino un movimiento social profundo que involucró a obreros, campesinos e indígenas, unidos por la demanda de cambios que garantizaran igualdad y dignidad. Bajo el liderazgo del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se implementaron reformas que cambiarían para siempre Bolivia. Reforma agraria. Se redistribuyeron tierras, permitiendo que los campesinos indígenas recuperaran territorios que habían sido concentrados en manos de unos pocos. Nacionalización de minas. Las empresas mineras más importantes pasaron a ser propiedad del Estado, asegurando que los beneficios se quedaran en el país. Voto universal. Por primera vez, todos los ciudadanos, incluidos los indígenas, pudieron participar en la vida política y elegir a sus representantes. Estos cambios no solo transformaron la economía, sino también la identidad cultural y política de Bolivia. La revolución consolidó la participación indígena en la vida nacional y marcó un antes y un después en la lucha por la justicia social y los derechos de los trabajadores. Este capítulo demuestra que Bolivia logró unir resistencia social, organización política y cambios estructurales para avanzar hacia un país más justo, aunque los retos y las tensiones internas continuaron, preparando el terreno para los desafíos del futuro. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y si te está gustando este contenido, dale me gusta para apoyarnos y ayudar a que más personas descubran la historia de Bolivia. 12. Dictaduras y transiciones democráticas. Tras la Revolución de 1952, Bolivia vivió décadas de inestabilidad política, donde los cambios profundos generaron tensiones entre distintos sectores del país. Durante los años 60 y 70, el país fue gobernado por una serie de dictaduras militares, intercaladas con intentos democráticos, en los que los gobiernos civiles buscaban consolidar los logros sociales, pero enfrentaban conflictos internos, golpes de Estado y desafíos económicos. Estas dictaduras estaban marcadas por la represión política, limitando la participación ciudadana y, en algunos casos, persiguiendo a líderes sindicales y sociales que habían sido pilares de la Revolución Nacional. La sociedad vivía un equilibrio precario. Mientras unos intentaban consolidar el poder, otros buscaban mantener viva la democracia y los derechos conquistados. A pesar de la represión, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales continuaron trabajando, a menudo desde la clandestinidad, para proteger los derechos de los trabajadores, los campesinos y los pueblos indígenas. La presión constante de estos sectores contribuyó a que los regímenes militares no pudieran mantenerse indefinidamente y que el país buscara un retorno a la democracia. En los años 80, Bolivia inició un proceso de transición democrática, con elecciones libres, respeto por los derechos civiles y la reconstrucción de instituciones políticas. Este periodo permitió que la voz del pueblo se hiciera sentir nuevamente y que los cambios sociales y económicos implementados en décadas anteriores se consolidaran, sentando las bases para un país más participativo y plural.
Este capítulo demuestra cómo Bolivia, a pesar de los golpes, la represión y la incertidumbre, nunca dejó de buscar la democracia y la estabilidad. La historia de estas décadas refleja la resiliencia de un pueblo que aprendió que la libertad y la participación ciudadana son conquistas que requieren vigilancia, esfuerzo y unidad. 13. Retorno a la democracia y reformas económicas. A partir de la década de 1980, Bolivia inició un periodo de retorno a la democracia, luego de años de dictaduras militares y conflictos internos. Las elecciones libres permitieron que los ciudadanos participaran activamente en la política, eligiendo líderes que prometían estabilidad, crecimiento económico y respeto por los derechos sociales conquistados en décadas anteriores. Sin embargo, la recuperación no fue sencilla. El país enfrentaba una economía debilitada, con inflación descontrolada, pobreza extendida y una dependencia histórica de los minerales. Para enfrentar estos desafíos, los gobiernos democráticos implementaron reformas económicas profundas, incluyendo la modernización de la administración pública, apertura a inversiones extranjeras y medidas para estabilizar la moneda y controlar la inflación. Estas reformas tuvieron efectos mixtos. Por un lado, lograron estabilizar la economía y mejorar algunos indicadores macroeconómicos. Por otro, generaron tensiones sociales, ya que ciertos sectores sintieron que las políticas favorecían a empresas privadas y capital extranjero en detrimento de los trabajadores y campesinos. La población aprendió que la democracia implicaba participación, debate y presión constante para que las políticas reflejaran las necesidades de todos. Durante este periodo, Bolivia también comenzó a fortalecer instituciones democráticas, promoviendo la independencia judicial, el pluralismo político y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Se consolidaron derechos laborales, se impulsó la educación y se buscó equilibrar la riqueza entre regiones urbanas y rurales. Este capítulo demuestra que, tras décadas de conflictos internos y dictaduras, Bolivia logró combinar estabilidad política y reformas económicas, sentando las bases para una democracia más inclusiva y participativa, consciente de que la verdadera libertad y desarrollo dependen del compromiso de todos los ciudadanos con su país. 14. Movimientos indígenas y el ascenso de Evo Morales. A comienzos del siglo XXI, Bolivia vivió un momento histórico sin precedentes: el ascenso político de los movimientos indígenas y la elección de Evo Morales, el primer presidente indígena del país. Durante siglos, los pueblos originarios habían sido marginados en la vida política, social y económica. Sin embargo, los cambios democráticos y la organización social permitieron que estas comunidades comenzaran a reclamar representación, derechos y justicia social. Evo Morales, líder del movimiento al socialismo, MAS, capitalizó esta nueva conciencia política, promoviendo una agenda centrada en la inclusión, la nacionalización de recursos estratégicos y el fortalecimiento de la identidad cultural indígena. Su elección en 2005 no solo fue un cambio de gobierno, sino también un símbolo de transformación profunda. Por primera vez, la voz indígena se escuchaba en el Palacio Quemado y en la toma de decisiones del país. Durante su gobierno se implementaron medidas clave: nacionalización de recursos como el gas y el petróleo, asegurando que los beneficios fueran para el Estado y la sociedad boliviana. Reformas sociales y educativas, enfocadas en reducir la pobreza y mejorar el acceso a la educación y la salud, especialmente en áreas rurales. Reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, consolidando su participación política y cultural en todo el territorio. El ascenso de Morales también generó debates y tensiones. Algunos sectores cuestionaban su poder y las reformas económicas,
mientras otros celebraban la histórica inclusión de comunidades que habían sido invisibilizadas por siglos. Esta etapa demostró que la política en Bolivia ya no podía ignorar a los pueblos originarios y que la construcción del país moderno debía contemplar la diversidad cultural y social como un eje central. Este capítulo revela cómo Bolivia, al enfrentar los desafíos del siglo XXI, logró integrar su riqueza cultural con la política nacional, demostrando que la identidad, la justicia social y la participación ciudadana son la clave para un país más equitativo y representativo. La historia de Morales y los movimientos indígenas es un testimonio de que el pasado y el presente convergen para moldear un futuro más inclusivo y esperanzador. 15. Bolivia contemporánea y desafíos actuales. Hoy, Bolivia es un país que combina riqueza natural, diversidad cultural y un pasado histórico profundo con los retos del mundo moderno. Tras décadas de transformaciones políticas y sociales, la nación enfrenta desafíos económicos, medioambientales y políticos, pero también cuenta con oportunidades para consolidar su desarrollo y fortalecer su identidad. La diversidad geográfica del país, desde el Salar de Uyuni, los imponentes Andes y el altiplano, hasta la exuberante Amazonía boliviana, refleja no solo belleza natural, sino también potencial económico y cultural. La población mantiene tradiciones indígenas milenarias, celebraciones culturales únicas y un fuerte sentido de pertenencia que conecta el pasado con el presente. Entre los desafíos contemporáneos, Bolivia debe equilibrar el crecimiento económico con la protección de sus recursos naturales, enfrentar desigualdades sociales persistentes y consolidar instituciones democráticas sólidas que representen a todos los sectores de la sociedad. Además, la política sigue siendo un terreno de debates intensos, donde las decisiones sobre recursos, educación, infraestructura y derechos indígenas impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, la historia de Bolivia nos enseña que este país ha sabido levantarse frente a la adversidad. Desde las civilizaciones antiguas, pasando por la colonización, las guerras, las revoluciones y los cambios democráticos, su pueblo ha demostrado resiliencia, creatividad y unidad. Cada desafío actual es una oportunidad para fortalecer la identidad nacional, construir consensos y proyectar un futuro donde la diversidad y la riqueza cultural sean motores de desarrollo y cohesión social. Este capítulo final muestra que Bolivia, aunque marcada por luchas y transformaciones, sigue siendo un país lleno de historia, esperanza y potencial, donde el pasado ilumina el camino hacia un futuro más justo, inclusivo y próspero para todos sus habitantes. Hemos recorrido juntos la historia completa de Bolivia, desde sus antiguas civilizaciones, la conquista y la explotación colonial, hasta las guerras, las revoluciones y los desafíos contemporáneos que moldearon la identidad de esta gran nación. Cada capítulo nos muestra el dolor y la lucha de quienes soñaron con un país más justo, de aquellos que perdieron tierras, derechos y vidas, pero que nunca dejaron de resistir. Al conectar con estas historias, no solo entendemos los hechos, nos identificamos con cada esfuerzo, cada sacrificio y cada esperanza de un pueblo que busca avanzar pese a las dificultades. Bolivia nos enseña que la historia no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente. Nos recuerda que los problemas pueden ser superados, que la resiliencia y la unidad son la clave, y que siempre hay camino hacia la justicia y la igualdad. Si algo nos deja esta historia, es una lección poderosa. Aunque la adversidad parezca insuperable, la determinación, la conciencia de nuestra identidad y el compromiso con los demás son la solución para construir un futuro mejor.
Bolivia continúa escribiendo su historia y cada uno de nosotros puede aprender de su ejemplo para enfrentar los desafíos de nuestra propia vida. Antes de despedirnos, asegúrate de que estás suscrito al canal y con la campana activada para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Si disfrutaste este viaje por la historia completa de Bolivia, comparte este video con amigos, familiares o en tus redes para que más personas puedan conocer y conectarse con nuestra historia. Y recuerda dejar tu comentario con la frase: "La historia me inspira a conocer mi país". Tu participación hace que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar estas palabras.